Gracias, presidente. Este debate tiene por lo menos 30 años de atraso en el Paraguay de lo que se discutió en la región entre la década del 80 y la década del 90. Llegamos tarde. Llegamos tarde, sí. De todas maneras, ¿qué fue pasando en estas 3 décadas, estos 3 años? Llegó un momento en que la palabra privatización era tan desgastante para los gobiernos y tan rechazada por la población porque se hicieron mal. Enfatizo, porque se hicieron mal. Al final tuvieron que esconder la palabra privatización, como cañique, porque ya no se podía usar. Eran los momentos más extremos del neoliberalismo. Cuando ya no se podía usar la palabra privatización, se empezó a usar la palabra concesión, en que no se transfería la propiedad del Estado, pero sí una empresa explotaba los servicios por un tiempo determinado y, bueno, obviamente tenía los lucros correspondientes, ¿verdad? Lo notable de este proyecto es que acá no se usa ni la palabra privatización ni la palabra concesión. Pero ¿dónde está la trampa? Yo obviamente no soy ni constitucionalista ni abogado, pero quien me antecedió en el uso de la palabra se refirieron ampliamente a ese tema. ¿Dónde está la trampa? La trampa es no llamarle justamente concesión, porque si en el documento se usa la palabra concesión, el Congreso tendría las atribuciones correspondientes que dice la Constitución Nacional. Entonces no se usa la palabra concesión, pero en el fondo es una concesión. Pero no se usa la palabra concesión. Esa es la trampita de este proyecto. Con ello entonces se elude la atribución del Congreso de actualizar por tiempo determinado concesiones para la explotación de servicios públicos. El artículo 202, numeral 11 de la Constitución Nacional. Discúlpenme que repita. Si se usara la palabra concesión, el Congreso tendría que estar involucrado en este proyecto por el artículo de la Constitución que acabo de mencionar y claro, se tendría que estudiar caso por caso. Acá se citaron algunos países. Fraternalmente, yo creo que hay que revisar los países que se citaron. Muchos de esos países están abandonando los procesos de privatización y de concesión. Y vamos a señalar algunos casos. Les invito a que vean la experiencia de Chile. Acá se citó el desastroso caso de la educación. Y cómo la sociedad y el gobierno chileno están empezando a revisar todo ese proceso. Y voy a citar un país con un caso mucho más grave todavía. Acá se habló de Perú. Este proceso en Perú se inició con un golpe de Estado. De un señor llamado Fujimori. Este señor que inició este proceso con este proyecto, con este tipo de proyectos, hoy día está en la cárcel, condenado por violación de derechos humanos y por corrupción. No digo que esto sea un fujimorazo, pero es parecido. Y es parecido y es preocupante porque, como dijeron los otros compañeros y compañeras que hablaron, se afecta
la Constitución, los tres poderes del Estado, y se afecta a la República, el concepto de la República y el proyecto de la democracia en el Paraguay. De hecho, al quedar fuera de competencia, de lo que le compete el Poder Legislativo y el Poder Judicial, vamos a empezar a mirarle al Poder Ejecutivo cómo se desarrollan y cómo se concesionan todos estos procesos. Acá se mencionó el tema de los municipios. Voy a agregar una cosa sobre los municipios y gobernaciones. Disculpen que lo menciona el doctor Sayel, él se refería al tema de los municipios. Tampoco se han consultado a las gobernaciones y los municipios. ¿Por qué digo eso? Considerando que también se propone utilizar fondos del FONACIDE. Ese es otro elemento. Y sabemos que cómo están destinados los fondos del FONACIDE. Y ahora, seguramente, voy a haber empezado con esto, pero también yo le voy a decir una cosa. Quien quiera discutir si es conveniente o no es conveniente la alianza público-privada, posiblemente no va a tener adversario acá. Porque todos estamos de acuerdo con una alianza público-privada. Pero es aguabio. Acá se habló de las campañas electorales. El Frente Guazú también, en plena campaña electoral, hizo un acto público para presentar un proyecto de alianza público-privada. Pero estábamos centrados en una alianza pública-privada que desarrolle la industria, la incorporación de tecnologías, pero no de plata y ganancia fácil, en donde el Estado pone todas las garantías y la inversión privada espera el lucro correspondiente. Lo lamento que quien ejerce hoy el Poder Ejecutivo no nos haya hablado de este proyecto durante la campaña electoral. Porque si nos hablaba de que de esta manera se iba a hacer la alianza público-privada, posiblemente ya lo íbamos a debatir en la campaña electoral. No se dijo esto. Y lamento porque incluso atenta, discúlpeme que opine sobre este político a quien representa. En donde se habla de nacionalismo y se habla de soberanía y se habla del papel del Estado. Se renuncia. Se renuncia. Entonces, presidente, me parece que existiendo una base de coincidencia importante, que es cómo se puede inyectar la alianza pública-privada para un proceso de desarrollo estratégico del país, por lo que estamos viendo, esa es una coincidencia. Pero dejamos de lado esa coincidencia tan importante para aprobar un proyecto como este, que lesiona absolutamente todo, la república, la división de poderes, la democracia. Y en un momento en que uno trata de interpretar el rumbo, va a subir el gasoil, el pasaje, el gas, panificado, canasta familiar. Vamos a entrar en un proceso de privatización encubierta, como se plantea evidentemente acá, más allá de que otros digan que no, pero esto es así. Entonces el rumbo que se nos presenta evidentemente deja mucho más vulnerable a dos actores que deberían ser los más importantes: los trabajadores de las empresas públicas y de las empresas en general que van a ser afectadas por este tema. ¿Dónde se habla acá de ese proceso? Absolutamente vulnerables. Y la gente, la ciudadanía, no se hizo una sola audiencia pública para discutir tamaño proyecto.
Repito, no se hizo una sola audiencia pública, no se le llamó a los empresarios, no se le llamó a los trabajadores, no se le llamó a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil. Posiblemente, sí, esta es una receta, evidentemente que viene de otras instancias o de otras esferas, pero la ciudadanía y la gente, ¿cómo? Exacto, acá me dice el senador, exacto, no se le llamó a debatir a los partidos políticos. No creo yo posiblemente haya una mayoría para la aprobación de este proyecto. Lo más sensato y como parte de un proyecto de fortalecimiento de la democracia y principalmente pensando en un proyecto de desarrollo nacional y de defensa de la soberanía. Ustedes saben por qué enfatizo en el tema de la soberanía, ¿verdad? Lo ideal sería que rechacemos este proyecto y hagamos un nuevo proyecto. Ya sé, esto tiene que volver a otra Cámara del Congreso, pero lo más sensato, lo más inteligente, lo más maduros no nos permitiría no aprobar este proyecto. Quiero decirles tres cosas y termino. Hay muchísimos capitales en todo el mundo. Hay muchos capitales en el mundo. Y hay muchos capitales en el mundo que no es la plata fácil. Hay muchos capitales en el mundo que sí están dispuestos a invertir en cosas serias y en proyectos serios. Estamos eligiendo el camino más fácil para que una vez más la inversión en el Paraguay termine lastimando a nuestra gente y a nuestra población. Desde después de la guerra del 70 acá existieron inversiones. Vean las inversiones que hay hoy en el Paraguay. Vean en el campo las inversiones. Sabemos todo. Vean de una forma de decir, Jacob Aparo, vean. Las inversiones en el campo de la soja y otros rubros. ¿Cuál es el desarrollo para el país? Estamos yendo de inversiones. El problema es qué tipo de inversiones. Esas inversiones han generado mucho más pobreza en el Paraguay. Mucho más pobres. Mucho más gente en extrema pobreza. Porque abrimos el Estado de manera que vengan capitales voraces. Voraces que no dejan nada a la República. Porque además el Estado le dice, vengan, yo voy a poner todas las garantías. ¿Acaso acá ustedes encontraron algún riesgo para la empresa privada? Ninguna. El Estado asume todo el riesgo. Ni en el más conservador de las repúblicas liberales y capitalistas no se debería de aprobar un proyecto como este. No estoy hablando de socialismo. No estoy hablando de socialismo. Entonces, también no creo de que los empresarios paraguayos, y he hablado con algunos empresarios paraguayos, no, por supuesto, pero no, además no creo. No creo que los empresarios paraguayos serios, los que son serios, los que son empresarios paraguayos serios, no están y no van a estar interesados en invertir en un proyecto que es de una dudosa ley. Es más, muchos empresarios, aunque lo quieran, van a quedar afuera, porque esto está evidentemente abierto para las grandes inversiones multinacionales. Y el empresariado paraguayo también va a quedar afuera de este proceso. Ni siquiera le ofrecemos las garantías mínimas a nuestros propios compatriotas. A nuestros propios compatriotas. Estamos entonces hablando de la gente, estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los movimientos sociales, estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de los empresarios.
Y la última reflexión que quiero hacer es la siguiente. Venía un señor que vino hace poco y nos decía lo siguiente: la economía del Paraguay está bien macroeconómicamente, no estoy hablando de las condiciones de pobreza o de desigualdad social. Está bien la economía paraguaya. Su balanza de pago, la reserva del Banco Central, está bien. Hoy, bueno, si tiene una pequeña fiebre, una persona lo que se le da es algún analgésico como llama la fiebre, pero no se le interna en terapia intensiva. Cuando algunos países estaban en terapia intensiva en su economía, como Argentina y otros países, se les internó en terapia intensiva. Acá no estamos en ninguna de esas situaciones. Conste que tenemos suficientes recursos para asociarnos con el sector privado en áreas estratégicas, porque de las binacionales solamente tenemos como 750 millones de dólares al año, que podría ser incluso más, y si son bien utilizados, ¿verdad? Pero desechamos todo ese tipo de cosas para apurar una ley que, repito, deja las serias dudas de si va a permitir el desarrollo del país, además de lesionar seriamente el concepto de la democracia, de la división de los poderes del Estado y de la República. Gracias, presidente.